La relación entre lenguaje incluyente y equidad de género pues es muy estrecha, porque el lenguaje construye conocimiento, construye realidad. Estamos hablando del lenguaje textual, el lenguaje visual, el lenguaje sonoro. Y tenemos que tener en cuenta además que las mujeres fuimos como excluidas de ese lenguaje hegemónico. Si recordamos, por ejemplo, las mujeres no tuvimos acceso al conocimiento, las mujeres no podíamos entrar a las universidades, las mujeres no podíamos tener acceso a los libros, por ejemplo, por eso había tantas monjas en la Edad Media, ¿no? Porque era el único espacio en donde las mujeres podían tener acceso al conocimiento, a leer. Entonces, efectivamente, el lenguaje era masculino y fue construido desde lo masculino. Entonces, es muy importante reivindicar el lenguaje desde lo femenino. Trabajar en lenguaje incluyente, hablar de hombres y de mujeres, de feminidades y masculinidades en el lenguaje, eso implica ser conscientes como del sentido y el valor de las diferencias. Y en la medida en que le demos sentido y valor a esas diferencias, pues estamos hablando de equidad de género. Enfoque de género en el servicio de policía está también muy relacionado con la construcción de paz. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de enfoque de género estamos hablando de reconocer las diferencias. Y reconocer las diferencias implica tener una mirada desde el enfoque de género. Estamos hablando de un enfoque relacional en donde estamos hablando de esas relaciones y roles de género entre hombres y mujeres. Y esas relaciones y roles de género han tendido a estar jerarquizadas, en donde lo masculino está sobre lo femenino y no solo en género. Si lo miramos desde una perspectiva interseccional, estamos hablando también de lo blanco sobre lo negro, de lo heterosexual sobre lo homosexual. Lo importante es valorar las diferencias y respetar las diferencias. Eso es una maravilla que seamos diferentes hombres y mujeres. El problema es cuando ponemos jerarquías a esas diferencias. Si logramos respetar y valorar esas diferencias, pues estamos trabajando en la construcción de paz. Cuando hablamos de equidad de género, hablamos de las múltiples masculinidades y las múltiples feminidades. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de masculinidades y feminidades, hablamos de una construcción social, en donde las masculinidades se han tendido a construir desde la violencia, desde la no expresión de sentimientos, desde el no llorar, desde la competitividad. Eso es lo que ha generado también violencias contra las mujeres. El machismo afecta tanto a hombres como a mujeres, ¿sí? Obviamente de maneras distintas. Entonces, cuando hablamos de esas masculinidades tradicionales, hegemónicas, lo que intentamos desde el proyecto también es transformar esas masculinidades hacia unas masculinidades que sean alternativas y corresponsables. Las violencias que son más invisibles son la violencia psicológica, la violencia económica, patrimonial, porque tendemos a relacionar directamente la violencia física con esa evidencia del morado, del puño o hasta del feminicidio. Esas son las que están como más naturalizadas y son las más difíciles de identificar tanto por parte de las mujeres como por parte de quienes atienden esas violencias. Si llegan a una estación de policía a decir, es que mi esposo, mi compañero me insulta, es como, pues le insulta. No son conscientes de que eso es una violencia que está tipificada como delito y que además eso hace parte de un continuum de violencias, en donde si probablemente la insulta, lo más probable es que también le pegue, lo más probable es que más adelante la vaya a matar. Parte del objetivo de este proyecto es eso, visibilizar los distintos tipos de violencia además que están descritos en la Ley 1257 de 2008 para reconocer esas violencias y atenderlas y no ser negligentes frente a esa atención. Para transformar esas violencias contra las mujeres, o más bien para eliminar esas violencias contra las mujeres y para contribuir a la transformación de equidad de género y de construcción de paz, es importante empezar por uno mismo y por una misma. Entonces, si yo empiezo por identificar cuáles son esos estereotipos, empiezo a mirar cómo los transformo. Y por otro lado, si empiezo a identificar también cómo esos estereotipos también me llevan al prejuicio, que efectivamente me va a llevar a que el trabajo en prevención y atención de violencias contra las mujeres en la policía pueda ser efectivo. Critican porque yo
Soy hombre porque yo no soy violento, bravucón. No le pego a las mujeres, no dejo que las oferten. Soy de ellas un parcero, no las trato cual ganado, vaya la de una sabiendo. Yo tengo mi rumbo fijo, pues un verdadero hombre de abrazar no se avergüenza.